Muchachos, vamos a continuar con la unidad 2, que es la de estadística en el mantenimiento. Como veníamos hablando acerca de los parámetros estadísticos del mantenimiento, de nuevo soy yo, la profesora Luisana Bracho. Quería recordarles el concepto de confiabilidad, que decíamos que era la probabilidad de que un componente o equipo lleve a cabo su función adecuada durante un periodo de tiempo dado, bajo condiciones operacionales dadas. Recordemos que es la probabilidad de que un equipo trabaje durante un tiempo determinado, ¿ok? Decimos que su importancia radica en que es una actividad de mejoramiento continuo y sistemático basado en la cuantificación y determinación de las fallas. Es decir, tenemos que poder predecir o estudiar las fallas para poder analizarlas y conocer cómo funcionan y tratar entonces de sacar el mayor provecho posible a los recursos que tenemos para poder trabajar en el área del mantenimiento y en las mismas operaciones. Para poder lograr una cultura de confiabilidad operativa, tenemos que cumplir 4 pasos. El primero es que las personas que deben realizar las tareas deben entender a fondo su propósito y la necesidad de su realización. Deben saber para qué están haciendo ese análisis y cuáles son los objetivos de la empresa y del departamento de mantenimiento. Segundo, que se adecuarán e instrumentarán los canales de comunicación en todos los niveles de la organización, de forma tal que los detalles del programa de mantenimiento conducido por la confiabilidad sean comunicados a aquellos responsables que deban hacerlos efectivos. Todas las personas involucradas deben estar al tanto de las actividades que se están realizando. El tercero es que quienes sean responsables de realizar la tarea deberán estar capacitados y entrenados para realizarla convenientemente. Por eso que se habla de que es una actividad un poco costosa el poder predecir y prever la carga de trabajo, porque tiene que ser personal especializado. Y finalmente que los recursos necesarios para realizar la tarea deben haber sido provistos en tiempo y forma. O sea, no solamente decir que van a hacer las actividades de mantenimiento, sino también dotar con los recursos necesarios al departamento para poder realizar las actividades. Los objetivos que se persiguen es evaluar cualitativa y cuantitativamente la confiabilidad operativa de la planta a través de un sistema de mantenimiento y que a través de este programa se articularán las herramientas necesarias para poder optimizar la disponibilidad de los equipos de la planta, obtener productos de calidad, minimizando los costos de mantenimiento y de operación, lo cual siempre es esperable. Entonces, para poder cuantificar la confiabilidad de los equipos, requerimos conocer 3 parámetros. El primero es el tiempo promedio entre fallas. El segundo es la probabilidad de supervivencia o PDS o confiabilidad. Y el tercero es la rata de falla, que es la RDT. Pendiente allí, por favor, la rata de falla es la R minúscula y la probabilidad de supervivencia, que es PDS, o sea, PS, probabilidad de supervivencia, también se le atribuye el término de confiabilidad y se denota con una R mayúscula, RDT, pero mayúscula, de reliability en el inglés, ¿ok? Bueno, el primer parámetro es muy sencillo, que es el tiempo promedio entre fallas. No es más que la sumatoria de todos los tiempos entre fallas dividido entre el número de fallas que se han tenido en ese periodo de tiempo, ¿ok? El segundo parámetro hablaba acerca de la probabilidad de supervivencia, que sabemos que es el complemento de la probabilidad de falla. Tenemos que estar pendientes porque dependiendo de la distribución que estemos utilizando nos va a dar probabilidad de falla o probabilidad de supervivencia. Entonces tenemos que tratar de calcular el complemento para poder obtener el valor deseado. Sabemos entonces que depende de las políticas que se implementen en la empresa acerca del mantenimiento, es que vamos a tratar de maximizar los recursos, de sacar el mayor provecho posible a los recursos que tenemos disponibles, tratando entonces de conseguir el equilibrio entre los costos de mantenimiento y los costos de reparación y operación y todas esas cosas y de pérdida de producción. Bueno, para realizar los análisis estadísticos vamos a trabajar con 4 distribuciones.
tenemos que trabajar con la distribución normal, con la Weibull, con la de Poisson y la exponencial. Si lo recuerdan en la otra presentación que les presentaba la curva de la bañera, allí les explicaba cuándo se utilizaban las primeras tres distribuciones que estaban allí, que son la normal, la de Weibull y la de Poisson y la exponencial. Estas son las distribuciones que me van a permitir a mí calcular la confiabilidad de los equipos. Aparte de eso, vamos a estudiar la distribución de Gumbel, que es la que nos va a ayudar a determinar la mantenibilidad de los equipos, que es otro parámetro que vamos a estudiar más adelante. Aquí está la gráfica de la que yo les hablaba acerca de las distribuciones que utilizábamos, ¿ok? Que es la exponencial, Weibull y la normal. La primera distribución que vamos a analizar es la normal. Con esta que podemos calcular, ella nos va a dar es la probabilidad de falla de un equipo, es decir, la probabilidad que me falle en un tiempo determinado, por lo cual cuando yo realice mis cálculos voy a tener que restarle 1 si necesito determinar es la confiabilidad o probabilidad de supervivencia al resultado que me dé, ¿ok? Sabemos que tenemos que calcular el valor Z porque esta distribución está ampliamente tabulada y lo que necesitamos es buscar en la tabla el valor Z para poder calcular la probabilidad de falla. Y finalmente tenemos la rata de falla o razón de falla, que allí se utiliza la fórmula que vimos en la clase pasada, que hablaba de que es la probabilidad de falla sobre la probabilidad de supervivencia. Como características de esta distribución tenemos que está descrita por los tiempos promedios entre fallas, o que viene siendo la media, y la desviación estándar. Sabemos que está excesivamente tabulada y a veces genera inconvenientes para cálculos analíticos. La aplicación es que modela mecanismos de falla por desgaste, es decir, que solamente puede ser utilizado en equipos que yo sepa que se encuentran en etapa de desgaste. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que me dice que la duración de un componente está distribuido normalmente. Requiere determinar su confiabilidad, es decir, probabilidad de supervivencia para 290 ciclos, si su media es de 300 ciclos y su desviación estándar 40 ciclos. Me están diciendo entonces que si quiero determinar la confiabilidad para 290 ciclos, mi T, es decir, mi tiempo es 290. Sabemos que mi media es de 300 y su desviación estándar es de 40. ¿Cómo realizamos el cálculo? Primero, ¿cómo sabemos que me están pidiendo calcular confiabilidad y las tablas me van a dar probabilidad de falla? Yo debo restar 1 al resultado que me va a dar las tablas, ¿ok? Entonces, 1 menos el resultado del valor Z que me va a arrojar al calcular esta formulita cuando yo busque en la tabla. Ok, entonces tenemos 1 menos el tiempo, que son 290 ciclos, menos la media, que son 300 ciclos, sobre la desviación estándar, que son 40 ciclos. 290 menos 300 es menos 10, entre 40 da menos 0,25. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a la tabla de la distribución normal y buscamos ese valor. Estamos buscando menos 0,25. La distribución normal tiene una característica que es el espejo. ¿Qué quiere decir ella? Si yo no consigo en mi tabla los valores negativos, yo puedo trabajar con los positivos y es la misma probabilidad, ¿ok? Entonces yo estaba buscando menos 0,25, voy a buscar en el valor K, en la primera decimal el 0,2 y en el segundo decimal el 0,05. Me va a dar menos 0,25 y me va a dar el valor de 0,5987. Otra cosa que tengo que estar pendiente es la gráfica que yo consiga. Recuerden que las tablas de la normal hay unas que están distribuidas por la derecha y otras que están distribuidas por la izquierda. ¿Ok? Esta me está dando el valor Z menor o igual que K, es decir, me está diciendo lo que ya pasó y yo necesito saber lo que ocurre del otro lado. Por lo que este valor que yo tengo aquí, el menos 0,5987, ¿qué debo hacerle? Exacto.
Si toda esta probabilidad me da igual a 1, ¿eso qué quiere decir? Que esto que está aquí es 0,5987 y esto que está aquí va a ser 1 menos 0,5987. Entonces, bueno, regresando al ejercicio, ¿qué va a pasar? El resultado que yo busqué en mi tabla lo voy a convertir en 0,1413, que viene siendo 1 menos 0,5987. Y de nuevo ahora, como mi resultado lo que estoy buscando es confiabilidad, tengo que restarle 1 menos 0,4013 y eso me da 0,5987. Lo que quiere decir es que mi confiabilidad es del 59,87%. ¿Ok? Espero que se haya entendido. La segunda distribución que vamos a ver, hoy voy a hablar muy poco de eso en esta presentación, es la distribución de Weibull. Dice que es conveniente para cálculos analíticos porque, como les contaba, esa distribución me permite saber en qué momento de la vida se encuentra mi equipo y me funciona para etapas de arranque, de operación normal y de desgaste. Entonces, es la que más es utilizada en el campo, porque entre todas cosas también me sabe decir en qué momento se encuentra. Fíjense, si el valor K me da menor que 1, se encuentra en periodo de arranque. Si el valor K o beta se encuentra igual a 1, está en periodo de operación normal. Y si no, si es mayor a 1, se encuentra en etapa de desgaste. Entonces, bueno, me sirve para todos los momentos de vida del equipo y es la única distribución que me sirve en periodos de arranque. Aquí tenemos las fórmulas que se van a emplear. Sabemos que esta me da probabilidad de supervivencia. Tenemos la fórmula para calcular la rata de falla, que es un poco complicada. Y bueno, sabemos que los parámetros que vamos a necesitar para estudiarla son el valor alfa, que es el parámetro de escala, que es la edad, y también puede llamarse la edad característica de fallar. Y tenemos el valor beta, que viene siendo el parámetro de forma, que es una medida de dispersión para el cálculo de la varianza. Entonces ya saben, necesitamos el valor alfa y el valor beta para poder trabajar con Weibull. Sin embargo, en la próxima presentación es que vamos a hacer un ejercicio completo de esta distribución. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que dice que una bomba de estación sigue una distribución Weibull, determinar la probabilidad de supervivencia para 390 horas de operación, cuando sabemos que el valor de alfa o parámetro de escala es 420 horas y el parámetro de forma es de 1,12. De entradita podemos ver que si el parámetro de forma me dio 1,12, sabemos que ya mi equipo está iniciando la etapa de desgaste. Ok, sencillamente sustituimos en las fórmulas que nos habían dado los valores que teníamos y calculamos la confiabilidad. En este caso vemos que da 0,3983 o 39,83%, el cual se considera bajo. Otra distribución que tenemos que estudiar es la de Poisson. Esta solamente nos funciona para periodos de operación normal, modela situaciones al azar y se encuentra extensivamente tabulada. Me ayuda a calcular la confiabilidad de los sistemas. Sin embargo, ¿qué característica me presenta la distribución de Poisson? Que ella me habla de número de fallas. Ella me dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que mi equipo me falle 3 veces me habla de cuál es la probabilidad de que mi equipo me falle un cierto número de veces en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la fórmula de que me va a dar la probabilidad. Obviamente me va a dar probabilidad de falla, ¿no? Porque le estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que mi equipo me falle cierto número de veces. Y requerimos determinar entonces es la media y el tiempo promedio entre fallas para poder trabajar con ella. Los ejemplos son muy sencillos. Tenemos un equipo que falla una vez y falla 0,002 veces por hora, que el cual viene siendo la razón de falla. Determine la probabilidad de fallas para las próximas 500 horas de operación. Entonces tenemos la razón de falla o la rata de falla 0,002. Tenemos el tiempo
que me están pidiendo cuál es la probabilidad de que me falle una vez, que es el n, una vez en 500 horas. Vamos sustituyendo sencillamente la razón de falla, colocamos 0,02, el tiempo 500, el valor de n es una sola falla, sustituimos todo en la fórmula y me da igual 36,78%, el cual es bastante bajo. Aquí tenemos otro ejemplo que me dice que un cojinete falla cada 10.000 horas de trabajo. Entonces aquí, a diferencia del anterior, tenemos que calcular la razón de falla. Es decir, tenemos que dividir 1 entre 10.000, porque dice que falla una vez cada 10.000 horas de trabajo, y eso me va a dar la rata de falla o razón de falla. Se quiere determinar la probabilidad de que no falle, es decir, que mi n sea 0 falla, en 20.000 horas. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, en este caso especial tenemos que el valor n es de 0 fallas, es decir, un número, y sabemos que un número elevado a la n me va a dar, elevado a la 0, perdón, cualquier número que yo eleve a la 0 me va a dar 1, y 0 factorial es 1. Por lo que entonces elimino esta parte de la fórmula y resulta entonces solamente que voy a calcular es e a la menos rt. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Va a ser 2 a la 0 sobre 0 factorial por e a la menos 2 es igual a 0,1353. En verdad es bastante baja. Pero en verdad lo que me parece interesante resaltar allí es que cuando me dicen que el número de fallas es 0, yo elimino toda esta parte de la fórmula, solo me queda e a la menos rt, y entonces se me convierte en una distribución exponencial. Es decir, que la distribución exponencial es un caso especial de la distribución de Poisson cuando el número de fallas que estoy buscando es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si me están pidiendo cuál es la probabilidad de que mi equipo falle 0 veces, me están pidiendo la probabilidad de que no falle. Es decir, estoy calculando es la probabilidad de supervivencia, que es lo que dice aquí, ¿ok? El resto de la fórmula permanece igual. ¿Qué características tenemos entonces? Que es un caso especial de la distribución de Poisson para un número de fallas igual a 0. Sabemos que funciona solo en equipos que se encuentran en periodo de operación normal. Y cuando yo calculo la probabilidad de supervivencia para el tiempo promedio entre fallas, siempre me va a dar una constante que es 0,368. Y me ayuda a modelar mecanismos de falla en periodos de operación normal. Ya les voy a explicar por qué resulta esta constante. En este ejemplo se los voy a explicar. Dice, el motor de una estación de bombeo tiene una distribución exponencial. Su tiempo promedio entre fallas son 300 horas. Determinar la confiabilidad del motor para 240 horas de operación. Y aquí tenemos la fórmula. Ok, sabemos que la razón de falla viene siendo 1 sobre el tiempo promedio entre fallas. Entonces, en el caso que yo les quería explicar, lo de cuando yo calculo su probabilidad de supervivencia para el tiempo promedio entre fallas era siempre igual a una constante, 0,368, es porque cuando esto es un tiempo promedio entre fallas y esto es un tiempo promedio entre fallas, es decir, es el mismo valor, este se cancela con este y el resultado va a ser una constante, e a la menos 1. Si yo calculo e a la menos 1 da 0,368, ¿ok? Volviendo al ejercicio, entonces tenía que el motor de una estación de bombeo tenía una distribución exponencial, su tiempo promedio entre fallas es 300 horas, entonces para yo sustituir en la fórmula colocamos 1 sobre 300. Determinar la confiabilidad del motor para 240 horas de operación. Entonces mi R para 240 horas, es decir, la confiabilidad o probabilidad de supervivencia, va a ser E a la 1 sobre 300 por 240. Y me dio
0,4493, que es igual al 44,93%. Es todavía bastante baja. Okay. Cuando yo deseo y tengo en campo una lista o una serie de datos acerca del comportamiento del equipo, yo puedo calcular y predecir la confiabilidad de los componentes, pero prácticamente siempre trabajo con una distribución normal. Perdón, con una distribución de Weibull. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La serie de pasos. Primero obtenemos la información directamente del campo, que es la que me va a dar toda la data acerca de los tiempos entre fallas y los tiempos para reparar. Segundo, aplicamos la alternativa que más me convenga. Tercero, ordenamos la información sobre los tiempos entre fallas en orden ascendente. Tenemos que asignar un valor consecutivo de 1 en adelante a cada uno de esos datos que tenía. Y después calculamos la probabilidad de falla de la siguiente manera. Colocamos una fórmula donde la n minúscula representa el número de la orden de la observación, es decir, el número consecutivo que yo le asigné, y la n mayúscula es el número total de observaciones. Ya vamos a ver. Después vamos a calcular la probabilidad de supervivencia, que viene siendo el complemento de la de falla que acabamos de calcular, y finalmente trazamos la curva de la confiabilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí teníamos la información de un cierto equipo y tenemos tabulado los tiempos entre fallas y las diferentes causas que generaron esas fallas. Nosotros primero lo que podemos hacer es decidir si vamos a trabajar con todos los datos que teníamos allí o si vamos a clasificarlos. Vamos a solamente trabajar con los tiempos de falla de aquellos que son de origen externo y aquellos que son de origen interno, o si vamos a trabajar con todo. En este caso vamos a trabajar con todos los datos. Lo primero que hacíamos era ordenar todos los datos que teníamos en orden ascendente, de menor a mayor. Fíjense, tenemos el 2, el 5, el 7, el 11, el 15, el 19, luego el 28 y finalmente el 49. Y estos valores de tiempos entre fallas ordenados les vamos a asignar un número consecutivo del 1 al 8. Posteriormente calculamos la probabilidad de falla, que viene siendo entonces el número que le asignamos, 1, por ejemplo, sobre 8 datos que teníamos, 8 más 1. Entonces sería 1 entre 9, 2 entre 9, 3 entre 9, 4 entre 9 y así sucesivamente vamos a determinar la probabilidad de fallas. Posteriormente calculamos la de supervivencia, que recuerden que era el complemento de la de falla. Si la de falla me dio 0,11, la de supervivencia va a ser 0,8889 y así sucesivamente. Finalmente trazamos la curva de la confiabilidad, que viene basada, o lo que vamos a graficar, es el tiempo entre fallas versus la probabilidad de supervivencia. ¿Qué ocurre con la forma de la gráfica? Que va a depender del tipo de papel que utilicemos, la forma que va a conseguir. Si por ejemplo yo quiero determinar para ese mismo ejercicio cuál es la probabilidad de supervivencia para 40 horas de servicio, tenemos que el tiempo promedio entre fallas es 17, calculado sumando todos los tiempos entre fallas y dividiéndolo entre el número de fallas. Para un T minúscula o un tiempo de 40 horas, entonces simplemente dividimos 1 entre el tiempo promedio entre fallas 17 para obtener la razón de fallas, que es 0,058, y lo sustituimos en la fórmula de la distribución exponencial y nos va a dar 9,50 la probabilidad de supervivencia, que es bastante bajita. Como les comentaba, la forma de la curva va a depender del papel que esté utilizando y del momento de vida en que se encuentre mi equipo, si se encuentra en periodo de arranque, de operación normal o de desgaste. Esto también nos va a ayudar a nosotros a saber cómo se encuentra nuestro equipo. Ok, finalmente,
Sabemos que los sistemas operativos no se encuentran integrados solamente por un equipo, sino que tenemos una serie de elementos que están interrelacionados de alguna manera u otra. Es decir, hay algunos que si se detienen todos los demás, algunos sistemas que tienen varios equipos en paralelo, otros que se encuentran en serie, igual que un circuito. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Cómo vamos a calcular la confiabilidad de las instalaciones? Es calculando la confiabilidad de cada uno de los componentes y finalmente calcular la confiabilidad del sistema como tal en función de cómo se encuentren organizados esos equipos. Entonces, como veíamos, estos equipos pueden estar en serie, en paralelo o en sistemas de serie paralelo. Cuando hablamos de que los equipos se encuentran en serie, estos equipos fallan bajo la teoría del eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada componente es tratado como una cadena de muchos eslabones en la cual falla cuando falla el eslabón más débil, como los bombillitos. Cuando se quema un bombillo, los demás de la serie no encienden. Entonces, para calcular la confiabilidad de los equipos que se encuentran en serie, se deben entonces multiplicar o se calcula el producto de las confiabilidades correspondientes a cada uno de los equipos. Se multiplican las confiabilidades de cada uno de los equipos y eso me da la confiabilidad del sistema. Es decir, la multiplicatoria. Y si quiero la infiabilidad, ¿no? Viene siendo el complemento, va a ser 1 menos la confiabilidad. En el caso de que los equipos se encuentren en paralelo, dice que cada componente es tratado como un cable de muchos hilos, el cual no falla hasta que todos sus hilos se rompan. A medida que cada hilo se rompe, se pasa la carga al resto de los hilos, hasta que todos se rompan. En este caso, se calcula bajo la ley del producto de las confiabilidades en paralelo. Dice, la infiabilidad en paralelo de un sistema compuesto por varios equipos funcionalmente en paralelo y con confiabilidades expresadas en fracciones decimales es el producto de la infiabilidad correspondiente a cada uno de los equipos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que voy a calcular allí es la multiplicación de las infiabilidades y para obtener la confiabilidad voy a obtener entonces el complemento. Vamos a ver este pequeño ejemplo para ver cómo se calcula. Lo primero que nosotros debemos resolver en un sistema son los paralelos, ¿verdad? Vamos a calcular primero la confiabilidad de BCD, luego la de EF y finalmente la del sistema cuando ya hemos convertido esto en una sola serie. Vamos a empezar con el cálculo de B, C y D. Tenemos tres elementos que se encuentran en paralelo. Tenemos entonces que como queremos la confiabilidad, tenemos que restar porque necesitamos la inversa de la infiabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 menos 0,97 porque del primer elemento tenemos es la confiabilidad por 0,12 que es la infiabilidad del segundo y 0,19 que es la del tercer elemento. Eso me dio 0,9993. Para el segundo sistema que teníamos en paralelo, que era E y F, tenemos ambas confiabilidades. Entonces sería 1 menos 0,87 para obtener la infiabilidad de la parte E y 1 menos 0,80 que es la infiabilidad de la parte F. Entonces eso me va a dar la confiabilidad de 0,974. Posteriormente ya tenemos las confiabilidades de cada uno de los elementos y como se encuentran en serie, sí puedo multiplicarlos directamente. Entonces sería la confiabilidad de A por la de BCD, por la de EF, por la de G. Y me dio la confiabilidad del sistema 0,8322. Así debemos hacer en la guía de ejercicios que tienen. Van a conseguir algunos ejercicios que son tipo examen que les piden que calculen la confiabilidad de cada uno de los elementos del sistema y finalmente la del sistema completo. Entonces tienen que ir calculando la confiabilidad de cada uno de los equipos y posteriormente la del sistema.
Bueno, muchas gracias muchachos. Nos vemos en la próxima presentación donde voy a hacer la explicación de los ejercicios de Weibull, Gumbel y disponibilidad. Saludos.